Ya vamos comenzando este nuevo capítulo del podcast, el cuarto episodio, está en la cuarta entrega, créanlo o no. Estuvimos desaparecidos, la verdad, un par de semanas, porque la verdad les cuento, estuvimos con muchos eventos. Bueno, yo estuve de manera presencial en el segundo congreso de TOC Latino en Lima, y luego también tuvimos el encuentro de psicoeducación en TOC, que lo realizamos en Santiago de Chile, que pueden revisarlo en este mismo canal, ya quedó en la sección en directo, ahí está el encuentro de psicoeducación que estuvo súper interesante. Y hoy día, para esta nueva entrega, estamos con ya un regular de la casa, estamos con el señor Martín Moraga Valenzuela. ¿Cómo está, colega? Bien, bien, aquí estamos, Matías, escuchando la lluvia, como te comentaba, sí. Excelente, está bien Contento. por allá. Gracias por la invitación nuevamente. No, gracias a ti por venir. Vamos a tenerte capítulo por medio por acá, ¿ya? Oye, Martín, vamos a hablar hoy día como estábamos conversando anteriormente, vamos a hablar un poquito sobre TOC, sobre aquellos elementos más básicos del TOC, como qué es el TOC, qué son las obsesiones, qué son las compulsiones. Y vamos a tocar también un tema que es súper relevante para todas las personas que padecen del trastorno, que están en su proceso de recuperación, para los familiares, también para los terapeutas y los especialistas o quienes se están formando en el tratamiento basado en evidencia para el TOC, y es el tema de la cura, ¿no es cierto? ¿El TOC tiene Exacto. cura? ¿No tiene cura? ¿Qué significa que tenga cura o qué significa que no tenga cura? ¿Qué implicancias tiene para el tratamiento o para mi vida, Mm, etcétera? Eh, que es en sí mismo ya un proceso necesario, ¿cierto? El de hablar sobre la cura, qué entendemos por ella, etcétera. Pero bueno, antes de hablar sobre eso en específico, hablemos un poquitito sobre qué son las obsesiones, ¿ya? Eh, Tú, Martín Moraga, cuando viene un paciente diagnosticado con TOC o que tú haces la evaluación y te das cuenta de que está la presencia de este trastorno, ¿cómo le explicas a ese paciente qué son las obsesiones? sí. Lo primero a veces toca reestructurar un poco dos cosas. El trabajo previo que hizo otro colega, que quizás fue un poco bueno, pero no especializado en TOC, o a veces el trabajo malo que hizo otro colega, ¿no? Que a veces disculparse porque en el fondo hubo cierto estigma, juicio o crítica, ¿no? A la persona por el tema de los pensamientos intrusivos. Y luego reestructurar y aclarar el tema de TOC, ¿cierto? Crónico, ¿no? Que a veces, ¿cierto? Se tiende a confundir la cronicidad, como muchos dicen, con la gravedad, ¿no? Que el TOC sea crónico no significa que sea grave o que siempre tenga la misma activación, ¿cierto? De síntomas, de siempre me voy a sentir así de mal, siempre voy a sentirnos, chuta, se me fue un poco, siempre voy a tener los mismos niveles de ansiedad, siempre voy a tener la misma cantidad de pensamientos intrusivos, ¿no? Las típicas preguntas, o las compulsiones voy a tener que realizar siempre. La verdad es que no, ¿cierto? Luego de la terapia las personas tienden a estar bien, muy bien, incluso con TOC que muchas veces evaluamos como severísimo, ¿no? A través del Whitebox, una de las tantas escalas que tenemos, y va en muy severo, pues las personas incluso pueden quedar muy bien. Y eso es lo primero, ¿no? Ver al TOC, ¿cierto? Como un cuadro crónico, que la cronicidad tiene que ver como que en momentos puede atacar, que puede enganchar, que puede ser muy difícil entenderlo, ¿no? Es un cuadro, como decían ustedes hace unos días, muy desconocido, ¿no? Todavía tiene mucho estigma, a pesar del bonito trabajo que, por ejemplo, aquí mismo realizan. Pero hay que comprenderlo bien, ¿no? Y sigue ese estigma, ese juicio. Entonces, que sea crónico, para los que nos están escuchando, aprovechamos ¿cierto? También de saludar a quienes nos van a ver asincrónico, no significa que sea grave o que sea intratable, ¿sí? Como en un pasado se pensaba que era intratable el tema del TOC. Y bueno, las obsesiones son pensamientos, imagen, ¿cierto? De carácter intrusivo, ¿cierto? Involuntario, sin que la persona lo busque. Paréntesis, no usen esto como compulsión, para los que ya saben que tienen TOC en el fondo, pero intentaré no atender, ¿cierto? Son estas que quedan, ¿cierto? Como dice la NAFOA, como un cerebro pegajoso, queda encajado, ¿cómo me quito este pensamiento? ¿Cómo me lo saco? ¿No? Obsesiones que pueden ser de distinto tipo, ¿no? Aquí ya se han dicho, de tipo religioso, sexual,
contaminación. También hay Mm, como subtipos de TOC, como lo que hablaron ustedes ahí en el Congreso de TOC relacional, lo ¿cierto? relacional. Distintas temáticas. Y las compulsiones, ahí, Matías, las compulsiones. Oye, antes de que pasemos a las conclusiones, déjame detenerme un poco porque dijiste algo súper interesante con este tema de que a veces te llegan pacientes, ¿no es cierto?, que ya han iniciado otros tratamientos. Bueno, yo creo que a todos los terapeutas nos pasa. Y a veces eh, muchos pacientes les contaron a su anterior terapeuta y no les fue bien o fueron enjuiciados, etcétera. ¿Qué es lo que te pasa comúnmente con esos pacientes que ya estuvieron con un proceso anterior? ¿O qué cosas en el fondo te da pena, te da rabia? ¿O eh, Mm. ha sido como bien fuerte escuchar de pacientes que hayan estado con procesos anteriores? Sí, qué buena pregunta, porque la verdad ha sido en no pocas ocasiones, de verdad, que me ha pasado eso, que algunos llegan como mal o incluso un poco desconfiados de uno mismo, ¿no? Y Mm, eso activa las propias ansiedades en uno incluso, porque vienen como, me va a enjuiciar, me va a criticar, ¿cierto? Y toca muchas veces disculparse, ¿no? O pedir perdón a nombre de los clínicos, a nombre de la psicoterapia, del error, ¿cierto?, que se cometió. Y respondiendo más a tu pregunta a fondo, de qué emoción, ¿cierto?, activa en mí, rara vez ha sido, al menos en mi caso, porque sé de otros terapeutas que como que se sienten mal o se enojan como de, pero ¿cómo le criticaron? Si en el fondo no sé qué, no, pero rara vez me pasa eso, ¿no? Como con los colegas, porque sé que en el fondo es raro que un colega haga eso por maldad, ¿no? claro, O por dañar a la persona. Se hace por desconocimiento y se hace porque no hay estudios, ni especialización, ni terapias basadas en la evidencia, claro. ¿no? Y muchas veces hay un conocimiento general, y en esto quizás a mí me pasaba un poco al principio, como de querer exponer como de inmediato, de una manera rápida, sin psicoeducación, ¿no? O de una Claro. manera muy flash. No, es en el fondo eso necesita de pesquisarse bien y de estudiar. Pero al menos no, me activa mucha compasión, ¿no? Por los colegas que quizás, no es que yo me crea el mejor experto, pero que desconocen mucho el cuadro, y también cariño por las personas, ¿no? Mm, De iniciar un nuevo proceso, de ver si confían en uno. Y yo siempre digo que para poder establecer un buen espacio, ya sea de TOC o no, pero bueno, hoy ya estamos hablando de TOC, hay que tener match con el terapeuta, ¿no? Hay que sentir que hay vínculo terapéutico o si no, de lo contrario, imposible. Más que después la terapia se pone un poquito más compleja, pero es bello ver la recuperación. Necesitamos tener ese vínculo. Así que, como de enojarme o frustrarme con el resto de clínicos, no, pero sí explicar el por qué sucede y disculparse. eh, exactamente. Y como que dan quizás más ganas todavía de difundir más eh, lo que es el TOC, la psicoeducación en TOC y cómo tratarlo de manera efectiva, ¿no es cierto? Que al final eso es lo más importante porque eso es lo que termina cambiando el curso de la vida de las personas afectadas por el TOC. Totalmente, sí. Eh, bueno, Ujú. esas son las obsesiones entonces, estas intrusiones, estas imágenes mentales, recuerdos intrusivos, porque también, a propósito de recuerdos, también está el toque de falsa memoria, ¿no es cierto? Como esta idea de que, ¿qué pasa si Exacto. hice algo que no recuerdo? No, si parece que lo hice o no lo hice, etcétera. Y también está el toque de memorias reales, ¿no es cierto? De memorias verdaderas, de cosas que sí Mm, ocurrieron en el pasado, pero que se vuelven intrusivas, porque ¿cómo fui capaz de, no sé, matar a esa hormiga? Quizás eso quiere decir que soy un psicópata, en potencia, etcétera. Entonces, sí, claro, toma muchas formas la intrusión, ¿no? También a veces hay como sensaciones intrusivas, ¿no? Como que te puede aparecer en las esa, manos, en la boca. Mm. claro, o esa intrusión de un vacío en el estómago, de que estoy a punto de realizar un impulso. Eso también es una intrusión, ¿no es cierto? Que es menos cognitiva, quizás Totalmente, sí. más visceral, pero sigue siendo una intrusión que es egodistónica, es decir, que va en contra del deseo de la persona. Un Eh, evento privado, colega. Una un conducta evento privada. privado, exacto. Me gusta mucho eso, Claro. porque exacto, no son solamente pensamientos intrusivos, también pueden ser emociones, Claro. sensaciones intrusivas. Entonces, sí, un evento Mm, privado intrusivo. sí, Y, totalmente.
¿Y tú cómo le explicas a las personas el tema de los pensamientos intrusivos? O sea, solamente las personas con TOC tienen pensamientos intrusivos, todo el mundo tiene. Sí. Bueno, eso va a depender de la edad de la persona con la que uno trabaje. Bueno, yo al igual que tú trabajo con más población adulta, algunos ciertos adolescentes, pero mayor sector dedicado a la población adulta. Entonces la psicoeducación que establezcamos va a ser distinta, ¿no? Mm. Va a ser más bien dirigida incluso en momentos de lectura. Yo a veces suelo ser un poco clásico, ¿no? Y tengo alguna psicoeducación por escrito, ¿no? Apoyándome de libros, apoyándome de manuales. Espérate, que esto no me gusta que esté como sobrecargado. Apoyándome de libros, de manuales, ¿no? De temas de psicoeducación, de lectura, pero igual hay que saber que no a todos les gusta, ¿cierto? Leer. Algunas personas, ¿cierto? Le rehuyen un poquito, pero es importante también la psicoeducación, ¿no? Como herramienta fundamental, sobre todo para explicar esto del tema de los pensamientos intrusivos. Mm. Y a eso lo explico, ¿cierto? Como que es algo de carácter involuntario y que todas las personas los tenemos, o sea, todas las personas tenemos pensamientos intrusivos y la diferencia es que en el TOC engancha más, ¿no? El cerebro, hay varias metáforas, que el cerebro queda como pegajoso, o como otros colegas dicen que es como que hace como un zoom, a propósito ahora que estamos grabando con esta plataforma del Ajá. Zoom, como que queda como más grande, como que se amplía, como que se ve como más terrible, eh, y que en el fondo quizás otra persona igual puede pensar, yo que aquí donde vivo tengo piscina, bueno, ahora ni loco me meto a la piscina porque está, bueno, quizás con lluvia está rica la piscina, no sé. Pero por ejemplo uno puede ir pasando, ¿no? Y de pronto te viene un pensamiento incluso, oye, si tú serías capaz de tirar a tu madre a la piscina, así como de la nada y con Mm. lluvia o el agua helada, o te puede venir un pensamiento incluso de cualquier tipo de cosa. O sea, en el fondo, todos producimos más de 60.000 pensamientos diarios y es natural, ¿no? Que el ser humano produzca esos pensamientos. En el tema del TOC, lo que pasa es que se ve como realístico, la obsesión se ve como real. Si yo pienso, si yo siento, es porque efectivamente lo quiero hacer, ¿no? Y a veces, porque muchas veces puede hacer daño incluso esa famosa ley de atracción. Es que como Sí, tú lo deseas, como tú lo quieres, como tú lo sientes, es profundamente dañino. Y eso se llama, es un error de pensamiento, ¿cierto? Una distorsión cognitiva, entre comillas, que se llama fusión pensamiento-acción, ¿cierto? ah, Se fusionan los pensamientos, entonces como lo pienso, como lo siento, creo que pudiese llegar a serlo. Y ahí hay toda una base, ¿cierto? También neurobiológica del córtico estriado tálamo cortical, que involucra, lo explicamos de manera sencillita, la corteza prefrontal, que yo la tengo bien pronunciada. Bueno, no, soy frentón, tema de genética nomás. La corteza prefrontal, la amígdala, los ganglios de la base y otras zonas, ¿cierto? Del cerebro que en el fondo están como muy oxigenadas, muy hiperventiladas. Perdónenme los expertos en neurobiología por explicación tan sencilla, pero por eso que la obsesión se ve como tan realística y la persona sufre tanto. claro, esa activación emocional, ¿Mi fisiológica, nota, profe? la, la, Un la hace 15. ser, la hace ser como muy real, ¿no es cierto? Es como Sí, toda esa visceralidad, podríamos decir, le da como ese condimento que lo hace sentir tan real. Y por eso es tan importante probablemente no actuar en ese momento de emocionalidad. Y normalmente cuando digo no actuar en el caso del TOC, significa no hacer la compulsión, que finalmente va a ser lo más importante, no realizar la compulsión cuando el TOC te pide realizarla. sí. Y ahora que hablamos de compulsión, respondiendo a tu pregunta de hace como 10 minutos atrás, ¿qué son, qué son qué son las compulsiones? Bueno, son todos aquellos actos deliberados que son tanto visibles como no visibles, es decir, privados, que lo que buscan hacer o cuya función es reducir el malestar, reducir la presencia o reducir Mm, la incertidumbre asociada a las obsesiones. ¿Ya? Entonces, si lo pudiéramos ver como en un gráfico muy simple, las obsesiones levantan la ansiedad, hacen que suba y las compulsiones lo que buscan hacer es tratar de reducir ese malestar. Y como en un principio, sobre todo, las compulsiones son muy efectivas en reducir el malestar en el corto plazo, esa conducta de realizar compulsiones se va reforzando. Es decir, en claro, psicología conductual, ¿no es cierto? Nosotros la conocemos como un reforzador negativo. reforzado negativo. Las compulsiones son reforzadores negativos. Y yo siempre a los pacientes me gusta decirle,
La mayoría de nosotros conocemos los reforzadores positivos, que es, por ejemplo, te va bien en una prueba o haces algo bien frente a tu amigo, haces algo bien en tu casa y se te refuerza esa conducta, se te dice muy bien, lo hiciste muy bien, o se te da un dulce, un chocolate, un regalo, ganas dinero. El trabajo, por ejemplo, es reforzante, sobre todo a fin Mm. de mes, cuando te llega el dinero, y Reforzador eso hace, generalizado. claro, y eso hace que se refuerce la conducta del trabajo. Obviamente el trabajo no se refuerza solamente con el dinero, sino que también con la sensación, ¿cierto?, positiva de tener un impacto, la sensación positiva de tener amigos, de generar buenas relaciones con los colegas, de lograr Mm. objetivos, etcétera. Pero son reforzadores positivos, porque se te entrega algo a partir de una conducta realizada. No es que sea positivo porque es bueno, no, sino que ante una conducta deseable se te refuerza con un nuevo estímulo, ¿no es cierto? Agradable. Las compulsiones no son eso. Las compulsiones son reforzadores negativos, es decir, que te quitan el malestar de encima, ¿ya? Y como son efectivas en un primer momento en quitarte el malestar de encima, claro, funcionan un poquito y se refuerzan. Pero, ¿qué es lo que va pasando con el tiempo? Que van necesitando cada vez más compulsiones. Y ante diversos estímulos que tenemos, ¿no es cierto?, en nuestro ambiente, vamos respondiendo cada vez más con compulsiones, porque sabemos que ante un pequeño estímulo molesto, bueno, entonces puedo realizar compulsiones para reducir el malestar. El problema es que son como adictivas, ¿no es cierto? Son como que se vuelve como una Mm. adicción a las compulsiones, obviamente ocupando una metáfora, pero como son efectivas en quitarnos el malestar en muy corto plazo, entonces vamos necesitando cada vez más compulsiones y ya no me sirve esa compulsión, sino que necesito más compulsiones. No solamente necesito hacerla en ese momento, sino que ahora en todo momento, pero van perdiendo su capacidad, ¿cierto?, para hacer reducir el malestar y después ya el mismo hecho de realizar compulsiones es molesto, ¿no es cierto? Como el mismo hecho de tratar de quitarme la ansiedad ya ni siquiera me genera esa quitada de ansiedad. Entonces, por eso decimos que las compulsiones son una manera muy desadaptativa de lidiar, de relacionarse con nuestros pensamientos intrusivos o eventos privados intrusivos, ¿cierto? Porque a la larga es como un remedio que solamente va a atacar como la superficie, pero finalmente va a terminar su efecto en algún momento, ya no te va a servir e incluso te va a dejar peor a como estabas antes de realizar las compulsiones. Entonces, cuál es la alternativa ante eso? ¿No es cierto? ¿Cuál es la alternativa ante la realización de compulsiones? O sea, si me siento mal, Martín, yo quiero realizar mi compulsión porque me quiero sentir bien, ¿no es cierto? Eso es como lo lógico. ¿Cuál sería la alternativa no a las compulsiones? Claro. Eh, bueno, la alternativa es muchas veces como en vez de controlar la obsesión, que es como el deseo natural, ¿no? Sobre todo al principio, de querer controlar la obsesión, en el fondo mejor es controlar las compulsiones. Ajá. Porque, de hecho, hay como, hace un rato atrás un colega igual posteaba, ¿no? En sus redes sociales que es como que hubiesen como dos caminos para realizar, ¿cierto? El tema del tratamiento del TOC. Que uno era exponerse, que bueno, ya después vamos a hablar de eso, y otro era en el fondo, para la temática, ¿cierto? Asociada al TOC. Y el otro camino era como de abstenerse un poco, quizás no exponerse, pero abstenerse un poco de las compulsiones. Y eso también, quizás si no ibas a ir al monstruo, ¿cierto? Para decirlo, usar esa metáfora, en el fondo igual te iba a ayudar disminuir las compulsiones, porque usando la metáfora que esta te la tomé prestada, ¿no? De quitarle alimento al TOC, se va a empezar a morir de hambre, ¿no? Se va a empezar a... No puedo decir la palabra que digo en la consulta, pero digo otra palabra muy chilena nuestra, se va a morir de hambre, pero en un chilenismo, ¿no? Y lo usamos bastante.
Entonces, claro, pero hay que empezar a extinguir, ¿cierto?, las compulsiones, y de hecho en casos más de TOC más severo, a mí me ha tocado hacerlo más así. Al principio cuesta mucho, ¿no? Exponer ya los medicamentos, más cantidad de miligramos, estamos esperando para mejorar el comias insight, ¿no? Esta palabra que llegó para quedarse en el top, pero que suena bien, viene, ¿cierto?, del psicoanálisis, pero... eh, y mientras quizás inicialmente cuesta un poquito más exponer, porque no podemos obligar a nadie, ¿cierto?, a hacerlo, limitar la compulsión. Un par de minutos, 10, 15, media hora, y después se hace más fácil también hacer la exposición con prevención de respuesta. Fácil, entre comillas, porque igual es difícil. Totalmente, totalmente. Eh, claro, finalmente ahí entra inevitablemente nuestra principal aliada, nuestra principal arma en el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo, que es la exposición con prevención de respuesta. Pero así Exacto. como podemos hacer, como dices tú, podemos hacer exposición con prevención de respuesta, también podemos hacer prevención de respuesta sola y también Mm, es efectiva. Quizás un poco menos, pero sí es efectiva. Y muchas veces podemos partir el tratamiento solamente con prevención de respuesta, antes de pasar a realizar exposiciones. E incluso para las personas que no han podido acceder a un tratamiento, ya que a veces puede llegar a ser caro para muchas personas, o porque no hay terapeutas en el fondo disponibles cerca de ellos, la prevención de respuesta también puede ser una alternativa para al menos reducir alguno de los síntomas. sí. Y, y bueno, eso se vería algo así como, imaginemos una persona que tiene el TOC religioso, ¿ya? Y tiene el temor de que no rezó de la manera adecuada. Entonces termina rezando 25 veces por día. Bueno, Mm, entonces podría perfectamente decir las compulsiones, aunque si bien parece que las debo hacer, como que estoy obligado a hacerlas, en realidad finalmente sí son voluntarias, aunque yo sepa que para muchas personas puede ser muy difícil escuchar eso, pero sí son voluntarias, sí las podemos controlar. La cuestión es que genera mm, mucho malestar reducirlas. Pero una manera sería, en lugar de rezar 25 veces, puedo rezar 22 veces esta semana. Y si llego al límite de 22, ahí me quedo, no sigo rezando más. exacto. Y Sí, después, sí. quizás la semana siguiente, 20. Alguien podría decir, pero oye, 20 veces es demasiado. Sí, pero es menos que 25. Y a la semana Sí, siguiente podrían ser 18, 15, y así vamos reduciendo. Y claro que sí. va cambiando la vida. O sea, imagínate ese paciente hipotético que estamos imaginando Mm, ya no va a estar gastando 3, 4 horas al día rezando, sino que 2 o 1 hora y media. Y por eso, supuesto. claro, te ayuda, ¿no es cierto?, a recobrar la funcionalidad. de la- Sí, sí, totalmente. Por supuesto, empezar de a poquitito, y de hecho, qué buen tema este, porque la sobreexposición igual no es buena, y al mismo tiempo puede ser también evitación, ¿no? Me sí. sobreexpongo y expongo y siento mucho malestar ahora para el día de mañana no sentir nada. Y es natural que en algunos casos pasa eso, ¿no? O algunas personas dicen, oh, perdón, este paciente o consultante es como super power y que uno igual se alegra harto. Y ahí igual hay que ver bastante el tema de la exposición, porque en el fondo, en esto del TOC, muchas veces menos es más, se de a Ajá. pasitos. O bueno, se puede hacer también estas exposiciones también más por inundación, ¿cierto? Más a los leones, como dicen algunos, totalmente. Pero igual empezar a seguir ciertas pautas, porque igual es sobreexponerse. Yo a veces pienso que la exposición con prevención de respuesta es como una especie de veneno, y que es mejor como que fuese una vacuna, que te lo metas de a poco, ¿no? Que ingreses a tu cuerpo ese veneno de a poco, para que se vaya asociando también de a poco y vayas aprendiendo, ¿no? Por eso el tema de aprendizaje inhibitorio del que hablaron en el podcast anterior, ¿no? Como de empezar como a entrenar y a seguir.
Sí. Pero es interesante eso porque ahí está el tema de lo que siempre decimos, ¿no? Del tema del análisis funcional de la conducta, porque si se fijan lo que estamos conversando para los que nos escuchan, es como puede venir una persona a nosotros que seguimos cierto imaginando un paciente, eh, no sé, pues, clásico, TOC, contaminación y limpieza, y pueden haber algunos estímulos similares, pero el tratamiento no va a ser igual por el tema cultural de la persona, Mm. por la cantidad de miligramos del medicamento, por el lugar donde vive, la familia. Entonces hay todo un tema que hay que acoger para ver el diseño de intervención que vamos a proponer y que sea el mejor para la persona, ¿no? Y que salga bien dentro de lo contraintuitiva que es la terapia. Sí, sí, es muy, muy contraintuitiva y pasa, ¿no es cierto?, que claro, las personas a veces ya han pasado por varios tratamientos, no han logrado que ese tratamiento sea efectivo y luego dicen, ok, voy a buscar a alguien especialista en TOC y luego cuando se describe el tratamiento, eh, en general puede parecer como contraintuitivo, como que puede ser un poco choqueante, pero sin embargo, inmediatamente cobra mucho sentido. Para la mayoría de las personas, cuando psicoeducamos y hacemos estas metáforas, como por ejemplo la del alimento al TOC, también genera Qué bueno es, una muy sensación bueno. de cierto, qué bueno que te gusta. Genera, ¿no es cierto?, una sensación de cierto alivio momentáneo, obviamente, el hecho de poder decir, oye, pero en realidad yo sí puedo llegar a tener las riendas sobre este monstruo, monstruito, como le queramos decir que es el TOC. O sea, si en realidad las obsesiones yo no las puedo controlar, porque sería como querer controlar los movimientos del intestino, o sea, no se puede, pero sí puedo controlar las compulsiones que realizo a partir de las obsesiones. Bueno, entonces está en mí. Y claro, va a requerir de mucha práctica, ¿no es cierto? Pero esto es práctica, práctica, práctica y más práctica. Por eso es súper importante también todo el tema de las tareas, semana a semana, Mm, para ir practicando esa prevención de respuesta, esa exposición con prevención de respuesta. Y poco a poco vamos viendo cómo las personas van mejorando y van derrotando a ese monstruito que es el TOC. Hablamos de obsesiones y hablamos de compulsiones, pero antes de las obsesiones, muchas veces hay también disparadores, ¿cierto? Cuando hacemos ese análisis del caso de la persona, siempre tenemos muy en cuenta cuáles son los disparadores. A veces son un poco difíciles de identificar, pero muchas veces están presentes, ¿cierto? ¿Cuáles mm. son los disparadores y qué relación tienen con con la obsesión? Sí. Bueno, ahí, ¿cierto? En el tema, ¿cierto? De las obsesiones, hay que saber igual que hay obsesiones, como algunos autores señalan, autógenas y otras reactivas, ¿cierto? Si Claro, mal no me equivoco. Entonces, las obsesiones autógenas son estas claro, que aparecen como que de la nada, como que, como decías tú, como con ningún gatillante, ¿cierto? O sea, como que nadie las gatilló. Y claro. esas a veces, o al menos en mi caso me pasó, son un poquito más difíciles de pesquisar y de verlas, ¿no? Y tienen que ver muchas veces por lo que conocemos como, entre comillas, estos puros, ¿no? El tema, ¿cierto? Como a nivel como de eventos privados, o sea, o Ajá, mental, usemos esas frases, ¿no? Y las otras, ¿cierto? Son por gatillantes, que pueden haber distintos tipos de gatillantes, ¿no? Dependiendo, ¿cierto? De la temática y del subtipo de TOC, ¿cierto? Y ahí los gatillantes pueden ser múltiples, o sea, literalmente, en algunos casos, algunas personas me han dicho, así como, Martín, yo me obsesiono con cualquier cosa, o sea, le veo la cara a una persona y como su cara y me da ansiedad, o me obsesiono con las plantas, y estas son cosas que a veces algunos clínicos empiezan como, bueno, esta persona no tiene TOC porque no hay contaminación, no hay simetría, no hay cierto tema religioso ni sexual, pero también hay otras temáticas que en el fondo pueden haber obsesiones vinculadas a cómo siento mi ropa, y el gatillante pueden ser otras situaciones, y ahí como que se entremezcla entre lo autógeno y lo reactivo. O también pueden ser otras gatillantes, no sé, pues veo un niño y eso me cancha y si yo le fuese capaz de hacerle algo, o este mismo ejemplo que hace, veo a mi mamá en la piscina y yo sería capaz de empujarla. Cualquier cosa, yo creo que como hacemos esta escala de 0 a 10, ¿cierto? De niveles de ansiedad o de malestar,
pueden haber algunas, ¿cierto?, que estén más arriba y que esas sí sean por un gatillante, ¿cierto? Como por ejemplo evitación a lugares donde hay niños, porque ¿y qué pasa si les hago algo? O a los cuchillos, porque ¿qué pasa si me hago daño a mí mismo o a otro? Pero hay otras, ¿cierto?, que están más bajitas y esas pueden activarse de una manera autógena, ¿cierto? O con gatillantes que quizás sean de la vida cotidiana. Entonces, ahí va el tema de cómo se pierde funcionalidad porque el toque está presente en la vida total de la persona. Ajá. Y mientras más se evita y se compulsiona, empieza la persona a perder mayor y mayor funcionalidad. Sí, sí, y esa pérdida de funcionalidad también tiene que ver un poco con esa evitación y cómo cada vez que evito, probablemente los disparadores vayan a ser cada vez más comunes y más diversificados, ¿no es cierto? O sea, claro, parto evitando, no sé, imaginemos una persona que tiene el TOC de contenido de pedofilia. Entonces ya, evito lugares con niños, evito lugares donde yo vaya a estar con mis sobrinos o con mis hijos. Y después necesito evitar los dibujos animados. Y después Mm, necesito evitar la ropa de los niños. Después necesito evitar los pensamientos en donde aparecen niños. Y después, no sé, necesito evitar el color rosado de por sí, porque el color rosado me recuerda a un dibujo animado. Sí, estoy pensando en Peppa Pig. mm. Me recuerda a Peppa Pig y Peppa Pig me recuerda a mi sobrino y mi sobrino me gatilla, ¿no es cierto?, la idea obsesiva, la idea intrusiva, egodistónica. Entonces, claro, esos disparadores como que van aumentando, ¿no es cierto? Y se van diversificando y hace que finalmente las obsesiones y las compulsiones se vuelvan más frecuentes, más intensas y más duraderas. Entonces, tenemos disparadores por un lado, como decías tú, en las obsesiones reactivas, que yo creo que también muchas veces las obsesiones autógenas muchas veces también responden a un gatillante interno, como alguna Mm. sensación o algún pensamiento que gatilló. Pero sí, también hay veces que pareciera no haber ningún gatillante. De nada. Sí. Entonces tenemos disparador, obsesión, tenemos compulsiones, pero también entre medio podríamos tener lo que decimos como una interpretación de la obsesión, porque hay una serie de creencias entre medio de qué significa esa obsesión, ¿cierto? También hay como una parte más cognitiva de si tengo esta obsesión, quiere decir que tal cosa. O si tengo esta obsesión, entonces puede ser que yo sea capaz de hacer tal y cual cosa, ¿no es cierto? Eso también es bueno detectarlo, ¿no? Como la creencia en torno a la obsesión. Lo que pasa es que ahí está el tema, por ejemplo, de por qué puede ser iatrogénico, ¿no? Explicando de ahí iatrogénico, que es algo peor de cómo viene, ¿no? Del tema de la terapia. Por ejemplo, intervenciones como el psicoanálisis. ¿Ya? Paréntesis, yo no soy de los clínicos que critica, ¿cierto?, la otra escuela terapéutica, por muy cognitivo-conductual o conductual, ¿cierto?, que me guste ser, ¿no? Y porque siento que es la mejor terapia que sirve, sobre todo para el tema del TOC. Pero, por Sí. ejemplo, ahí está esa dificultad de analizar el contenido del pensamiento, o es que este pensamiento tú lo tienes ahí como que medio bloqueado, o Ajá. bueno, se me olvidaron un poco las palabras del psicoanálisis, como medio Reprimido. interno. Claro, entonces tienes que hacer consciente el inconsciente y bueno, yo sé que el psicoanálisis no solo usa el diván, pero bueno, usemos ese ejemplo y siéntate en el diván y todo ese tipo de cosas. Va a ser totalmente iatrogénico y de hecho a mí me han tocado casos de personas con TOC que estuvieron en intervenciones, ¿cierto?, de psicoanálisis y no sé, pues era un TOC moderado y quedó en severo, ¿no? O sea, empeora los síntomas del TOC. Y la Ujú. explicación que te da el psicoanálisis, e insisto, sin una crítica fuerte, ¿no?, sino con una explicación de por qué es mejor que no, es que empeorando los síntomas, desde esa lógica, la persona puede ser consciente del inconsciente. Y es que los síntomas del TOC empeoran, pero empeoran en severidad. Distinto es con la exposición y prevención de respuesta, que es una técnica conductual, que, claro, entre comillas, como que estamos empeorando los síntomas porque estamos desobedeciendo de lo que el TOC está pidiendo, pero la persona, a medida que se expone, se va sintiendo mejor. Claro. Aplicamos, ¿cierto? Lo sabemos cualitativamente, por observación, por entrevistas clínicas, por lo que la persona nos reporta. En algunos casos puntuales con autorregistro, pero que quizá mejor que no tanto, porque se puede volver una compulsión. Y con el white box vamos evaluando y empieza
de a poquito a veces, algunos disminuyen los puntos más rápido, pero algunos empiezan, no sé, por ejemplo, 24, 20 puntos, 18, y es bonito verlo, ¿no? Cómo empiezan a avanzar y la escala empieza a disminuir, o sea, una vida sin TOC es posible hacerlo, Ujú, no es que sea imposible. Y esto le digo a las personas que igual no están escuchando, esa posibilidad sí existe. Ahora, vamos a ver cuán viable sea o no, cómo nos va a ir en tratamiento, y aunque estés en muy severo, ¿cierto? Que parece que es como la última categoría, si mal no recuerdo, sí, 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 muy severo. igual existe la posibilidad, o sea, se va a ver. No es que sí o sí vas a quedar sin TOC, sino que existe la posibilidad, ¿no? Y hay que ver lo que va sucediendo con los medicamentos, que con la terapia, y nosotros también ser muy críticos del trabajo que hacemos. A ver aquí no estamos equivocando, el tema de las exposiciones. Por ejemplo, Matías, que me encanta esta como siempre le llamo, ¿no? Como artesanía de la EPR, que Ah, tienes sí, que mandar sí. algunas que te pedí entre paréntesis. Sí, oye, Es como súper bueno, ¿no? Para ver el caso, para activar, y de hecho esas CPRs pueden ser incluso para obsesiones un poco autógenas, estas que aparecen sí, solas como imagen o como un sonido, sí, sin sí, un gatillante aparentemente. de todas maneras, de todas maneras. Y vamos a, yo creo que vamos a hacer otro capítulo también donde hablemos solamente sobre EPR y sobre las técnicas que se ocupan, ¿no Sí, es cierto? Tanto a la imaginación, al pensamiento en vivo, interoceptiva, con realidad virtual, etcétera, etcétera. van Em, saliendo nuevas igual, o sea, sí, de a poquito van saliendo obviamente, nuevas. obviamente, sí. A mí me encantaría en un futuro cercano trabajar un poco también con realidad virtual. Yo creo que podría ser muy, muy Mm, efectivo y ser un paso intermedio entre lo que podría ser la exposición a la imaginación en realidad virtual y luego avanzar hacia una exposición en vivo perfectamente. claro, Eh, entonces, claro, tenemos, como decíamos, asociada a las obsesiones, hay una serie de creencias, ¿no es cierto? Y esas creencias muchas veces están rodeadas de distorsiones cognitivas y esa sobreinterpretación que se hace, que tú señalabas, claro, te puede terminar siendo en sí mismo una compulsión, ¿no es cierto? Yo digo, los pacientes o gente que no está tan relacionada al TOC deben decir como, ay, todo es compulsión, todo. No, no, no todo es compulsión. Todo es sí, sí, compulsión sí, en base a su función. ¿Qué función exacto, cumple esa conducta interna o privada o en el fondo externa ¿no es cierto?, en el contexto de la obsesión, etcétera? Pero claro, tratar de interpretar, tratar de llegar a una conclusión mm, de por qué estoy teniendo esta obsesión o qué significa esta obsesión, finalmente lo único que va a ser agravar los problemas, va a ser agravar los exacto, síntomas. Entonces, por eso, con mucho respeto a todas las personas que se dedican también a esa área más psicodinámica o sí, claro, claro, psicoanálisis, em, al menos en el TOC, y yo esto lo he visto también en las publicaciones de algunas asociaciones de psicoanálisis o de algunos investigadores psiquiatras psicoanalíticos, sobre todo en Estados Unidos, sí, tanto en otras partes, sí, no sé si en Latinoamérica, totalmente, pero ellos dicen, no, mira, eh, está bien, podemos hacer incluso un poco de sesiones psicodinámicas, etcétera, pero en realidad lo que sirve aquí es la exposición con prevención de respuesta. exacto. Es bonito eso porque cuando estuve yo en el tema del diplomado, ¿cierto? Le aprovechamos para mandar saludos al Tomás, si es que nos ve. Habían colegas, varios, ¿cierto? Del psicoanálisis, y Ajá, de hecho dijeron cuando íbamos avanzando de que ellas quizás o ellos trabajaban en eso, o psiquiatra o lo que fuera, pero que para todo, exposición, comprensión de respuesta y una terapia cognitivo o a ciertos de las derivadas o terapia de conducta. Y ya después se verá si es que van a hacer ciertos psicoanálisis o otro tipo cierto de terapia. Pero primera línea, y en esto creo que hicieron un trabajo genial ahí, ¿cierto? Desde el diplomado, todos los profes también, de que se entendiera que era la primera línea de intervención. Así que totalmente. ahí, dedito para arriba para los colegas, porque de hecho para mí fue un poco emocionante, ¿no? Todos sabían que yo era cognitivo-conductual, éramos poquitos incluso a los que teníamos como la formación y todo el tema, pero después salieron, ¿cierto? Yo creo que la mayoría, si es que no todos y todas, eh, exposición y prevención de respuesta,
terapia cognitivo-conductual o sus derivados, ¿no? Que puede ser ACO, incluso yo sé de colegas que hacen DBT, quizás no es lo más indicado, pero hacen como DBT, y bueno, en algunos casos quizás puede funcionar bien. DBT es una escuela, ¿cierto? Para los que no saben, conductual, contextual, o algunos lo consideran también como segunda generación. Bueno, ya pero más adelante hablaremos de eso, ¿sí? Porque es más, Sí, ¿cierto? De académico, pero una escuela, ¿cierto? Científica, que no analice el contenido del pensamiento, que haga psicoeducación, que haga una jerarquía de exposiciones, ¿cierto? Que haga exposición, comprensión de respuesta. Y esta parte igual que me encantó que dijiste, que como de entender la función, ¿no? sí, Porque a veces cuando se nos va eso, incluso en la misma terapia, para un consultante o paciente o cliente, como ustedes le quieran llamar, quizás que nosotros hagamos un cierto tipo de psicoeducación o una cierta manera de comunicarnos en medio de la sesión, puede que sea muy bueno y le ayude a exponerse. Pero para otro paciente puede que ese mismo estilo de lenguaje o psicoeducación o lo que claro. sea, como decías tú, un compulsorio, así, Eh, compulsiones todo el tiempo. La misma exacto, psicoeducación no va a servir para todos. No sirve, pues sí, sí, tiene que adecuarse, ajustarse, y uno nota, ¿no? Se va dando cuenta, nos vamos conociendo con los pacientes, y les ves, ¿no? Cuando es una pregunta asociada, bueno, a veces igual se nos puede escapar, pero asociada a, no sé, algo del... Y cuando ya hay de fondo una compulsión, ya como que sí, se huele, ¿no? Y no por ojo clínico, sino que porque uno conoce a las personas y su totalmente. análisis de funcional de la conducta. Claro, es bonito hacer eso también de cuando pesquisas eso, poder preguntar, ¿no es cierto? Como, a ver, una pregunta, como una contrapregunta, ¿por qué me estás preguntando eso? ¿Cuál es el Sí, sí, objetivo? sí. Qué quieres ¿Compulsión lograr o...? con eso? Y ahí es No, como, sí, es compulsión. ¿Qué ah, no, prefieres, la incertidumbre o la certeza? claro, exactamente. Como esta pregunta, ¿te abre hacia la certeza o intenta reducirla? ¿Cachai? Como, o sea, te abre hacia la incertidumbre, perdón, te abre hacia la incertidumbre o intenta reducir Sí, la incertidumbre, intenta reducir el malestar. Y finalmente esa pregunta tan básica es como camino A o camino B, te ayuda muchas veces a dilucidar si es que es una pregunta de reaseguración, de compulsión de reaseguración o no, ¿no es cierto? Así que sí, exacto, tal cual. como síntesis finalmente, como dicen los gringos, el gold standard para el TOC es y sigue siendo hasta el momento exposición y prevención de respuesta para casos leves a moderados y para casos graves o severos, muy severos, exposición y prevención de respuesta junto con los medicamentos que normalmente los de primera línea son Sí, los ISRS, ¿cierto? Y todos sus derivados. exacto. Los tips. Pero eso es tema de psiquiatras. Nosotros aquí como psicólogos vamos a hablar sobre todo del tema del tratamiento psicológico, aunque probablemente a lo mejor en algún episodio podamos hablar un poquito sobre el tema de los medicamentos y ¿Mm? otras intervenciones que también pueden ser muy positivas en el caso del trastorno obsesivo compulsivo. Por último, cuando hacemos ese análisis, aparte de tener, ¿no es cierto?, por un lado, bueno, siempre partimos como por una situación, ¿no es cierto? Como situación, dónde ocurre, contexto, lugar, momento. Tenemos el disparador, tenemos la obsesión, tenemos la interpretación, tenemos la compulsión. Y por último también tenemos como esa consecuencia temida, ¿no es cierto? O sea, esa obsesión me aparece y si es que yo no hago la compulsión, entonces podría suceder A, B, C o Z, ¿no es cierto? Y Mm, normalmente como para prevenir que eso ocurra, se realizan las compulsiones. A veces ni siquiera hay como que la consecuencia tenía ni siquiera es como tan explícita, así como por ejemplo, o sea, si no me siento 5 veces en la silla de mi mamá y 5 veces en la silla de mi papá, entonces ellos podrían morir, que eso sería la morir, conclusión, ¿no claro. es cierto? Morir sería la consecuencia temida. A veces es más bien como, si no lo hago, entonces me voy a sentir mal. O sea, si no hago esta compulsión, como que me siento como La raro, ansiedad de no sé, urgencia propia bien. del TOC, así Claro, como... exactamente. mm, Y ahí es como también quizás más ligado al tema del TOC como Just Right OCD, que
en español como que es difícil un poco traducirlo, ¿no? Como que es el toque de simetría en el fondo, como que no se siente bien y esa sensación simplemente es molesta. O como también ocurre Exacto, con la suciedad, los gérmenes, etcétera, no es que me dé miedo el que yo pueda enfermar a alguien y ese alguien se muera o que yo me enferme, sino que es simplemente la sensación desagradable de estar como pegote o sucio, etcétera, etcétera. exacto. Sí, esa te iba a decir. En Mm, algunos casos ni siquiera es miedo a contaminar, me muero, como decías tú, o contamino a los otros, y la culpa, que en algunos casos sí, y eso responde a la función, ¿cierto? De nuevo, claro, sino que en claro. otros casos sería a cómo, en el white box sale, ¿no? En el test, como a cómo se sentiría estar sucio, contaminado, Exactamente, ¿no? Y sí, va a ser una diferencia del tratamiento, ¿no? exactamente, exactamente. Vamos de Porque acuerdo. claro, ahí el diseño de exposiciones no va a ser en torno a que le vaya a hacer daño a mi vecino o a mis seres queridos o a mí misma, sino que la consecuencia temida es esta sensación no se me va a ir nunca, o esta sensación va a Sí. ser tan fuerte que no la voy a poder tolerar, etcétera, etcétera. Eh, sí, súper, súper interesante y por eso el Am- tratamiento tiene que ser como tan especializado, tan individual, caso a caso. sí. Eh, sí, sí. Oye, Porque se va a entremezclar ah, con, perdona Matías, con la EPR se va a entremezclar con, por ejemplo, estimulación interoceptiva, ¿cierto? Por mm, ejemplo, como este mismo caso que se estudia este paciente imaginado que, por ejemplo, dice, es que yo voy a tener una sensación de ansiedad que va a ser interminable y que nunca voy a poder aguantar. Esa es una sensación que puede ir en comorbilidad a veces, ¿cierto? O sea, una cosita hermano con otra, para quienes no saben, con trastorno de pánico, por ejemplo, claro, ¿cierto? Porque estas sensaciones interminables de ansiedad y de pánico, entonces entre crisis de ansiedad. exacto. De ahí EPR asociada a, no sé, por ejemplo, el mismo ejercicio físico Ajá. o la estimulación interoceptiva, ¿cierto? Y vamos a ir entremezclando, ¿no? Los, las Los exposiciones. distintos estímulos, claro, totalmente. Y, esas exposiciones en donde nos exponemos a más de una cosa al mismo tiempo, si bien pueden ser difíciles, son tremendos profesores, diría yo. Son momentos, son situaciones de exposición que generan gran sabiduría para después, Mm, para aprender, sí. ¿no es cierto? Finalmente, ¿qué es lo que queremos aprender finalmente con las exposiciones? Es que en realidad sí puedo tolerar esa, esa ansiedad. Eso por un lado, y por otro lado también probablemente queremos aprender que en realidad es seguro, que en realidad no pasa nada. ¿Ya? Eh, Mm. uno, claro, lo primero es más como relacionado al aprendizaje inhibitorio y lo segundo más a la teoría del procesamiento emocional para los terapeutas que no estén escuchando. Pero finalmente, que se produzcan esos dos tipos de aprendizaje, ¿no es cierto? Oye, la ansiedad no era tan peligrosa como yo pensaba y la puedo tolerar. De Mm. hecho, puedo dejar esta pregunta abierta, no necesito responderla y puedo seguir adelante a pesar de la ansiedad que me genera. Y ahí entra todo el tema de los valores de aceptación y compromiso, que ahí creo que es súper valioso. Y por otro lado, también no sé, pues acercarte al metro al que tú pensabas que te ibas a tirar, obviamente siempre habiendo hecho el, el diagnóstico diferencial con episodio depresivo y suicidalidad. Ujú. Siempre me cuesta decir Sí, eso. Suicidalidad, ¿no? Sí. Eh, sí. y si es que tenemos claro que en realidad el pensamiento de que me voy a tirar al metro es intrusivo y la persona no quiere hacerlo y es egoístónico, bueno, si nos exponemos a eso y me mantengo ahí con esa ansiedad, me mantengo ahí con esa ansiedad, ese malestar, la creencia común de las personas es que va como skyrocket para arriba, como que no va a parar nunca. Pero en realidad, si yo me quedo ahí y lo enfrento, en realidad me voy a dar cuenta que la ansiedad va a llegar a su pico y va a comenzar a descender en algún momento, ¿ya? Y después,
de la exposición a los minutos, a las horas, al día siguiente, voy a poder ver esa situación y decir, oh, wow, oh, qué increíble a lo que le tenía miedo, qué increíble que esto me Y sientes causaba tanto miedo y es el como, poder, claro. Mm. power, sí, finalmente eso es lo... Es bonita esa parte, ¿no? Cuando eh, vamos avanzando en la terapia y lo vemos, es bonito, ¿no? Bueno, el proceso a veces es más difícil. Algunos incluso hasta no tengan tanto miedo del tema de perro, más adelante irán invitando gente o nosotros iremos conversando. Pero algunas personas hasta descansan, ¿no? A mí me ha pasado, como por fin llegué aquí a descansar. claro, Así como sí, para mí esto fue un descanso, más que total- una totalmente. cosa donde vine a sufrir. Y para llegar a ese descanso, claro, toca como pasar esa tempestad probablemente muchas veces. Sí, como Mm, que hay que atravesarla, pero sabemos que no hay ninguna tormenta, ninguna tempestad que dure para siempre. Y, y es solamente ah, porque, haciendo la metáfora, podríamos decir, es solamente porque constantemente escapo de la tempestad, que esta tempestad que es el TOC se continúa y se mantiene ahí. Pero si dejamos de mm, escapar, si la comenzamos a enfrentar una y otra vez, y recuerden, esto es muy importante, requiere de práctica, 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 una y otra vez, exponerse de maneras distintas, con distintas gradualidades, en distintos contextos, finalmente me voy a dar cuenta que, uff, atravesé la tormenta y ya no está. O si es que está, en realidad puedo seguir adelante, ¿ya? Puedo hacer mis cosas, puedo seguir estudiando, puedo seguir trabajando. Pero eso mismo también requiere práctica, ¿cierto? El aprender a hacer las totalmente. cosas con ansiedad, con malestar, con duda. Sí, ahí va. Ahí Sí. está, como dice un término súper sureño, como ahí está el callo, ¿no? Ahí está como Ajá, ahí está al que tienes que el darle y meollo del pegarle. asunto. Exacto, sí, Sí. totalmente. Oye, ¿qué? ¿Quería agregar algo más? No, no, o sea, en el fondo siento que es como una cosa como muy reflexiva la que hicimos hoy. Recuerden que aquí, bueno, al menos en el caso de nosotros no tenemos pauta, ¿no? O a veces decimos, oye, podríamos conversar de esto, esto, otro, Sí. pero es como muy, cierto, reflexivo. Y pensaba yo mientras te escuchaba, oye, qué amplio es esto del toca, a pesar de que lo hemos estudiado Ah, y nos vamos conociendo con los de la red chilena, ¿cierto? Por ejemplo, pero es súper amplio, ¿no? El tema y da para conversar horas, horas y sí. mucho tiempo. Estaba pensando eso, ¿no? Eh, Y como esta esperanza bonita, ¿no? Esta desesperanza creativa, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Como de, oye, y respondiendo un poco a la pregunta inicial, ¿no? ¿El TOC se cura o no? ¿Tiene cura? ujú. ¿No? Y la verdad es que no es que tenga cura, porque la cura es me saco un tumor, ¿cierto? Yo me curo Ah, del cáncer o de alguna cierta afección médica. La cura, ¿cierto? Es un término médico, sino que en el fondo de lo que estamos hablando hoy es de que sí es posible la recuperación y la recuperación pasa porque el pensamiento se vuelva un pensamiento y no un pensamiento obsesivo y que el día de mañana no necesite realizar la compulsión. exactamente. ¿Sí? Que quizás era, entre comillas, funcional en su momento, en ese minuto determinado, pero ahora, mira qué rico sería y qué bonito sería que no necesites realizarla. O sea, tienes una vida libre y a lo mejor el pensamiento obsesivo no está o en minutos te puede venir un poquito y no enganchas. Y claro, Paso, tienes ansiedad como un termómetro que está ahí, sube y mm, bajó y no pasó nada. totalmente, totalmente. Es Muy como probablemente. darle la bienvenida a esos pensamientos intrusivos. Me gusta ocupar la metáfora de es como, si bien no son tus amigos, ya estos pensamientos intrusivos no son tus amigas, sí vas a tener que abuenarte con ellos, o sea, vas a tener que establecer una relación con ellos de bienvenida, ¿ya? O sea, mientras más intentes deshacerte de ellos, más van a venir. Entonces, en realidad podemos literalmente mirarlos, aunque no estén ahí en la realidad, pero podemos tratar de Claro. personificarlos un poco, podemos ponerle un nombre, mirarlos a la cara y decirle, bienvenido, eres muy molesto, me genera mucha ansiedad, si fuera por mí, no estarías. Sin embargo, bienvenido, no tienes por qué irte, está Claro. bien, quédate el tiempo que necesites. Y esa es la clave, finalmente. Esa es la clave para Ahí que
se vaya. después se va solo. Pero claro, como que no podemos El decirlo, invitado inesperado. Imagínate, alguien entra en tu puerta y alguien que te claro, cae mal, o no sé, te fijas o no. Alguien que dice que sí hay que analizar el contenido del pensamiento del todo. claro, No, broma. Y viene entrando por tu puerta. Y es un invitado inesperado, pero hay que esperar que se vaya, que pase el tiempo, no claro. hacer nada porque, oye, ¿quién lo invitó? ¿Qué hace acá? Y luego ya se aburre, se va. Claro, la cuestión es que si estás todo el tiempo, que se vaya, que se vaya, que se vaya, ya lo estoy Claro, la aceptando, pasa horrible. no, lo estoy aceptando, ya, pero que está aquí, no importa, pero que se vaya pronto. No, eso no es aceptación, ¿no es cierto? No, pues exacto, es resignarse. Es como, Claro. ya, bueno, ya no tengo nada más que hacer si hasta aquí, y hasta aquí nomás, y Y si te das cuenta, podríamos hacer un capítulo entero sobre ese proceso de aceptación, de técnicas sí, para aceptación, así que por supuesto. queda mucho tema para hablar, pero claro, el tema de la cura finalmente, que es el tema también de este episodio, para ir finalizando, claro, el TOC no tiene cura, ya, hasta el momento, y por eso también lo llamamos un trastorno, porque no conocemos la causa, ¿no es cierto?, del trastorno Mm. obsesivo compulsivo, así Hay como sí pistas hay nomás. pistas, ¿no es cierto? Sabemos que hay un componente ambiental, sabemos que hay un componente genético, sabemos que hay cuestiones biológicas por el simple hecho de cómo funciona el cerebro, cómo funciona nuestra mente, a pesar de que es un concepto que es usable, que es bueno, pero en realidad como dentro de la terapia conductual no lo ocupamos mucho, pero sirve hablar de mente, ¿no? Eh, Finalmente, la manera en que funciona la mente es esa, ¿no es cierto? La de asociar un pensamiento con otro. Y por esa misma naturaleza asociativa, es de cierta manera como en personas con una cierta genética, con cierta historia de aprendizaje familiar o cultural, bueno, se genera como esa sopa, ese caldo de cultivo en el que podría desarrollarse el TOC, pero todavía no Mm. sabemos en específico qué es lo que lo causa y esperamos, ojalá que llegue algún momento en que sí lo sepamos. Sí, Eh, para mejorar los tratamientos. Y bueno, Totalmente. el mejor tratamiento sigue siendo la EPR y es muy bueno. Pero a lo Sí, mejor se descubre algo más que la redundancia, algo mejor y bienvenido sea. O sea, totalmente, hay que seguir totalmente. investigando. Exacto. Y entonces, que no tenga cura no significa que uno no pueda vivir su vida a pesar o con el TOC. Mm. ¿Ya? De hecho, estamos llenos de ejemplos de personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo y que han desarrollado sus vidas de una excelente manera, sobre todo Por supuesto. cuando hay un buen tratamiento, ¿cierto? Y que sea crónico, como muy bien decía Martín en un principio, no es sinónimo de grave, ¿eh? No es sinónimo de que no voy a Mm. poder continuar con mi vida, en lo absoluto, en lo más mínimo. Solamente que vas a requerir hacer este esfuerzo de tratamiento para reducir los síntomas. Y puedes, de hecho, muy esperable que con un tratamiento especializado, con mucha disciplina, con muchas ganas de trabajar, con ayuda de la familia a veces, si es que está genial, súper, a veces no, y bueno, también se puede trabajar, no hay Mm. ningún problema. Finalmente esos síntomas pueden remitir parcialmente o remitir con una cierta prolongación, ¿cierto? Importante de años, de muchos años, o incluso que nunca más vuelva a aparecer. Entonces, por eso decimos que es crónico, por eso podemos decir que no tiene cura, pero eso abre, ¿cierto? Esta desesperanza creativa de que, bueno, entonces, ¿qué hago con él? O sea, ya está aquí, ok, lo acepto, tengo que aceptarlo probablemente día a día durante un buen tiempo de que el TOC está aquí y a partir de esa aceptación comenzar a trabajar con las pautas que indican, ¿no es cierto?, las terapias basadas en evidencia. Y se puede lograr, o sea, están ahí las investigaciones, cientos de investigaciones, más de 3 décadas de investigaciones, que muestran cómo la EPR, como terapia de aceptación y compromiso, junto con EPR, como también la farmacología,
pueden ayudar a reducir los síntomas a un mínimo, ¿ya? Así que ese yo creo que el mensaje de esperanza, de, de por qué seguir un tratamiento y por qué seguir adelante con un tratamiento, porque vivir una vida con un 50% menos de todo, o con un 80% menos de todo, con un 99%, claro que hace una gran diferencia. Por supuesto, totalmente que sí. Y eso es por eso que es bonito al final el tema del tratamiento, por Mm. muy extraño que suene a veces, ¿no? Y que hay que empezar, ¿cierto?, a hacer esto, del tema de la psicoeducación y explicarlo de una manera, yo siempre digo, científica y humana al mismo tiempo. De hecho, las terapias basadas en la evidencia son una suerte de humanismo, ¿no? Eh, Totalmente. a veces quizás hay algunos que no nos ayudan un poco en eso, pero Ajá. no, que como que nos hacen mala fama o mala propaganda. Sí. Pero bueno, ¿no? Sí, en el fondo hay que seguir. Y todo es así, ¿no? Todo es así en la vida en general. Sí, Así que totalmente. bueno, a seguir adelante, a A seguir continuar adelante. y que esto les pueda movilizar a las personas también a seguir en su tratamiento o a iniciar un espacio de terapia, o si no es posible, ¿no? Porque sabemos que nosotros igual hacemos todo lo posible por aranceles diferenciados, cupos y lo que sea, pero si no es posible también está en el tema de los libros, que bueno, que aquí lo han recomendado varias veces, y estas Sí, pautas, ¿no?, que uno va dando y que es buena verlo con un clínico o con una psicóloga o un psicólogo o a veces con un profesional, ¿cierto?, psiquiatra. Así que a totalmente. seguir, adelante, a continuar. Sí, así que los que están en tratamiento, a seguir su tratamiento, a seguir las pautas, a hacer las tareas semanalmente, que es lo más importante para los clínicos que no conocen, sobre todo, a informarse en plataformas como esta, o que si están interesados en realizar Mm, algún curso. Y nuestra tarea también va a seguir siendo hacer más difusión, probablemente generar nuevas plataformas de entrenamiento para nuevos clínicos, y seguir especializándonos también en esto, porque siempre se puede seguir aprendiendo. Hay mucho, mucho por aprender, estoy seguro. Así que nada, mm, te agradezco, Martín, por estar hoy día acá nuevamente. Le agradezco a todos los que nos vale, vale. hayan visto hasta el final. Y una vez más, ¿dónde te pueden encontrar, Martín? Yo estoy bueno, pueden buscar el Instagram, ¿cierto? Inicial. Ahí tiene poquitos seguidores, está chiquitito todavía, así que voy a dar ese primero. El de Vamos, vamos. terapias en evidencia, ¿cierto? Que ahí nos falta un poco reactivarlo, el Instagram. Está también el Instagram de el mío, ¿cierto? R. Martín Moragabé, ¿cierto? Que es un poco como lo que sale ahí, en mi nombre. Y lo otro, ¿cierto? El WhatsApp, que es el más 569 8376 2302, más 569 8376 2302, que es el WhatsApp, ¿cierto?, de la consulta. A veces, ¿cierto?, estoy yo, o ahora también me está ayudando una persona, ¿cierto?, con el tema de los agendamientos. Sí. Excelente, Pero yo igual lo reviso, lo veo todos los días. Así que ahí estamos presentes. bacán. Súper, muchas gracias, Martín. También nos pueden seguir en espacio-talk. Y nos vemos en un próximo capítulo de El Talkcast. Que esté muy bien, Martín. Que estén muy bien todos. Chao, chao. Que descansen. Chao, chao.